¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar en Guadalajara, en la Universidad Panamericana de Guadalajara, con un gran amigo de esta universidad desde hace muchos años, Miguel Ángel Collado, que es actualmente director de noticieros de Televisa desde hace más de 20 años. Él tiene una enorme experiencia como periodista porque empezó desde muy joven tanto en el periódico La Prensa como en estaciones de radio. Después pasó a la televisión, trabajó junto con Abraham Sabudowski en un programa pues, que fue todo un suceso en la televisión mexicana, que fue 60 minutos, reportajes largos de investigación. Y justamente en su trabajo, en 60 minutos, empezó él una investigación que lo cautivó por lo interesante que resultó. Ya no los dirá ahora, alguna vez a mí me decía, yo empecé esa investigación a lo mejor no con toda la ilusión que yo hubiera pensado, que hubiera querido, pero al paso de ir trabajando en esa investigación, me fui impresionando de muchas de las cosas que iba descubriendo, al grado de que cuando terminó su compromiso y entregó el programa y salió al aire y fue todo un éxito, él quiso seguir trabajando en este tema y en una productora independiente que él creó junto con otro gran amigo suyo, Jaime Maussan, siguieron trabajando en esa investigación. Por lo tanto, él le ha dedicado muchos años a este tema, que es el tema que va en torno a las apariciones, no solo de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, sino sobre todo trabajando físicamente en el ayate de Juan Diego y en todas las maravillas que están detrás del fenómeno del prodigio guadalupano. Tengo mucho orgullo, tengo mucho honor de ser amigo de Miguel Ángel casi desde que llegó a Guadalajara y ser testigo de muchos de estos testimonios que fueron los que me llevaron a plantearle que si quería ayudarnos con este testimonio físico de su trabajo periodístico de hace algunos años en torno al prodigio guadalupano. Ya no quiero abundar en el tema porque lo interesante es escuchar al gran periodista, al gran director de noticieros de Televisa, Miguel Ángel Collado. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar el día de hoy con nosotros. No, pues muchas gracias. Al contrario, yo agradezco que hayan convocado a este encuentro con un tema que, pues, la verdad es algo que cambió mi vida. Lo agradezco a la Universidad Panamericana esta invitación y, bueno, pues, a final de cuentas es una investigación que me llevó a ampliar mi visión humana. Debo confesar abiertamente que de principio yo pensaba que el tema de la Virgen de Guadalupe se lo habían inventado los españoles para conquistar a los náhuatl, a los aztecas. Y esto, pues, a final de cuentas se convirtió en un recurso, en un hito, pues, frecuente, estar mencionando todo esto. Bueno, repito, perdón, agradezco a la Universidad Panamericana la posibilidad de poder entregar pues una visión de lo que se hizo en torno a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto, decía yo, era de los antiguos visualizadores de este caso, como si fuera algo que los españoles implementaron en nuestro país para buscar conquistar espiritualmente o dominar a las comunidades aztecas, náhuatl o como usted lo quiera conocer. Aquí el gran caso es que justamente, y hace ratito caí en cuenta, estamos cumpliendo 25 años de lo que usted va a ver el día de hoy. Y estos 25 años podrían haber ya modificado buena parte de la historia con las innovaciones tecnológicas y científicas que hay en estos momentos, podrían encontrar algo más.
Aquí esta historia es eso, es algo como la historia de nunca acabar. Le rascan a cada cosa que se le ha encontrado a esta portentosa imagen, y bueno, pues simple y llanamente ni los científicos más objetivos, más exactos, más matemáticos, pues no han sabido aclarar cómo se realizó todo esto. Al principio, el proyecto se llama Los Enigmas de Guadalupe. ¿Por qué? ¿Y por qué no la Virgen de Guadalupe? Bueno, porque implícitamente yo no quisiera que esto se convirtiera solamente en un tema de religiosidad, digamos, como si fuera pues una forma de tratar de vender una idea, como si aquellos españoles decían en las escuelas, pues habrían querido conquistar al espíritu náhuatl. Pues no, yo dije pues simplemente Guadalupe, y no lo considero una irreverencia, simplemente para no predisponer criterios en torno a este tema que verdaderamente es pues un asunto sorpresivo. Invitar a los más escépticos a fin de que descubran que el proceso guadalupano va más allá de las dudas o de las creencias. Las cosas van cambiando, van evolucionando. Si la tecnología va descubriendo cada vez más cosas, verán ustedes que con el tiempo irán justamente enterándose de nuevos descubrimientos. Esta investigación periodística alcanzó pues muy diversos factores que muestran cada vez más estos enigmas guadalupanos. Cada hallazgo, cada conclusión sobre esta imagen nos lleva a más y más profundidad. Nuestros descubrimientos objetivamente comprobables, pues aquí se los vamos a presentar como una historia sin fin. Cada vez, como quien dicen, cada vez que le rascan más al tema, más comezón le encuentran, porque a final de cuentas no hay una explicación humana, objetiva, científicamente, técnicamente, más que portentos que quién sabe de dónde provienen. Yo soy un creyente ahora, era pues nunca he dejado de ser un creyente, pero pues cuestionaba como buen adolescente y buen chavo, pues ¿cómo es posible que se apareció y que se fotografió la Virgen? No, bueno, esto que ustedes verán, tiene un porqué muy profundo, y que además, también se lo digo abiertamente y lo confieso, parece que no tiene final. Esto que ojalá ustedes lo vean con interés, es un misterio interminable. Y vamos a correr esta primera parte del video. Mujer revelación, Guadalupe es una figura que hoy nos sigue asombrando. Han transcurrido 460 años desde que surgió en el espíritu y la historia del Nuevo Mundo. Y Guadalupe
sigue siendo la protagonista del gran encuentro mundial. El punto de referencia a partir del cual se establecieron las bases de una nueva identidad, de un ser humano distinto, producto de la fusión de dos razas, de dos cosmogonías, del encuentro entre dos continentes. Si es cierto que la llegada de España a América es uno de los sucesos más importantes en la historia de la humanidad, también es cierto que la figura de Guadalupe ha sido la más significativa en este proceso. Una sola es la razón. Tanto los pueblos de Mesoamérica como los europeos de esa época estaban impulsados por una ferviente espiritualidad. En cada caso habría diferencias, pero también semejanzas. Todas las culturas que intervinieron en la germinación del Nuevo Mundo poseían una mística, objetiva o no, dirigida hacia dioses. Dioses que en lo más profundo los motivaban hacia el bien. Hay en el mundo quienes profesan una religión y quienes no. Pero por encima de estas diferencias, persiste un hecho histórico e inobjetable. En ese momento, Guadalupe fue quien concilió fuerzas, quien atrajo hacia sí todas las miradas, quien brindó consuelo a los pueblos sojuzgados, quien dio luz y dirección a las civilizaciones del dominio, y quien, finalmente, liberó la cosmogonía de un mundo nuevo que apenas despertaba. Para conocer y profundizar en el significado del fenómeno guadalupano, hoy contamos con numerosos testimonios. Uno de ellos es el libro Nican Mopowa, joya de la literatura universal, que refiere hasta nuestros tiempos la anécdota que da sentido a todo el proceso. Un indígena de nombre Juan Diego camina una madrugada por el cerro del Tepeyac. Su meditación matinal se interrumpe de pronto con la visión milagrosa de una mujer que dice ser la Madre de Dios y que le ofrece su protección y abrigo. Le pide también solicitar al obispo la construcción de un templo donde todo aquel que la invoque reciba su auxilio. Fray Juan de Zumárraga al principio duda de la credibilidad del modesto indígena. Le pide una prueba, pero en ese momento Juan Diego tiene que distraer su atención. Su tío, Juan Bernardino, está por morirse. Guadalupe aparece de nuevo y le dice que no se preocupe, que su tío ya ha sido curado. Pide a Juan Diego llevar en su ayate unas rosas de Castilla como prueba de su existencia. Al entregarlas en la casa del obispo, ante la mirada atónita de los presentes, sobre el ayate se plasma la Virgen de Guadalupe. En torno a la alegoría de este relato, se cifra uno de los fenómenos de fe más importantes y significativos de la historia humana. Un suceso que marca la trayectoria de millones de personas en el mundo a partir de aquel 12 de diciembre de 1531. Un hecho que aún guarda numerosos misterios y enigmas y que motivaría a un equipo de investigadores y reporteros a profundizar en la realidad y el significado de Guadalupe. Esta investigación presenta los procesos históricos que antecedieron al surgimiento de Guadalupe. Penetra en la cosmogonía del mundo mesoamericano, en sus rituales, en sus creencias y en los factores de fe que abonaron el encuentro espiritual de dos mundos. Los hechos astronómicos que inexplicablemente coinciden con el fenómeno guadalupano. Contiene también la visión que hacia el futuro se ha tenido de estos acontecimientos, los resultados de diversos estudios científicos y tecnológicos en torno a la imagen guadalupana. Entre ellos, el análisis de los mensajes de la imagen de Guadalupe. Un verdadero códice mesoamericano, cuya interpretación ha permitido captar en toda su dimensión el valor de su revelación. Las pruebas de resistencia y conservación que ha resistido el ayate de la imagen a lo largo del tiempo. Una tela de maguey que incluso
ha soportado el estallido de una bomba de dinamita. Los estudios de composición pictórica que demuestran la proporción áurea de la imagen. Una demostración indiscutible de su perfección estética. La aplicación del digitalizador de imágenes por computadora que muestra las figuras de 12 personas reflejadas en los ojos de la Virgen de solo 7 milímetros en la imagen original. Un hecho insólito revelado durante la realización de este video. Se obtuvieron 2 horas de imágenes directamente grabadas del original, con el equipo técnico más sofisticado para captar todo hasta en el menor detalle. Una oportunidad que permitiría un nuevo descubrimiento al oftalmólogo mexicano Jorge Antonio Escalante. La presencia de redes sanguíneas en los párpados de la Virgen. Algo que ni el más acucioso pintor hubiera podido lograr en una superficie tan pequeña y tan burda como es este ayate de fibra de maguey. Este es un viaje por el universo de María en América. Estos son los enigmas de Guadalupe. Bien, pues irán encontrando que estos enigmas, y reitero el tema de Guadalupe para que no el mismo título busque catequizar nada, simplemente presentar los hechos, los acontecimientos, lo que objetivamente la ciencia ha podido demostrar y que, bueno, pues son cuestiones que sinceramente pues parecen no tener un fondo. Cada vez se le encuentran más y más y más detalles, y conforme avance la ciencia y la tecnología, reitero lo que dije hace rato, se irán descubriendo cada vez más cosas. Puede recurrirse a la antropología, a la historia, a la astronomía, a la cibernética, al arte, a la religión, en fin, es todo un portento universal y de todo terreno que conforme se avanza en la investigación revela cada vez más y más hallazgos. Veamos un panorama porque esto también parte de un asunto histórico. Magia, misticismo, coincidencia o expresión divina, como quiera verse. Pero 1531 sería un año muy especial dentro de la cosmogonía mesoamericana. En sus inicios, el cometa Halley surcaría los cielos por primera vez desde la llegada de los españoles. En el mes de marzo, se registraría un eclipse total de sol, que durante más de 4 minutos redundaría la oscuridad espiritual que se vivía en el valle de Anáhuac. El cielo enviaba a los mexicas señales que ellos estaban esperando. El solsticio de invierno del 12 de diciembre de 1531, que correspondería a la fiesta de su extinta diosa Tonantzin, ese año se registró bajo la conjunción del Sol con Venus. Un hecho astronómico perfectamente medido cada 104 años y que para ellos simbolizaba el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que en el pasado había sido autora de las victorias del sol sobre la oscuridad. Debía ser el inicio de la era del quinto sol de Quetzalcóatl, de acuerdo a la leyenda de los soles, centro de la cosmogonía náhuatl a través de la historia. Justamente ese día, justamente en el cerro del Tepeyac, justamente como la mujer del fuego nuevo, aparece Guadalupe. Esta connotación estelar de la imagen guadalupana ha cobrado profundidad y vigencia a partir de una serie de estudios visualizados por el sacerdote Mario Rojas y desarrollados por el doctor mexicano Juan Homero Hernández Illescas. Investigaciones que se realizaron y deben interpretarse independientemente de los dogmas de fe. Siento que estos trabajos, sí, definida y categóricamente, están en función, número uno, de demostrar que la imagen que está en la villa es la original de 1531.
Eso sí es objetivo y sí hay pruebas muy sólidas al respecto. Número 2, que la imagen no está añadida y sí hay datos muy sólidos al respecto. Número 3, que tiene una belleza aún juzgada con los puntos de vista estéticos modernos, que es indudable también, y que solo el análisis, y el análisis desprovisto justamente de estos detalles subjetivos, lo revela también. Yo siento que con que los modestos trabajos que hemos hecho cumplan esos 3 puntos, creo que no tenemos más necesidad de meternos a un callejón en donde la subjetividad nos puede llevar a caminos que no podemos comprobar. Primeramente, Mario Rojas analizó los brocados en dorado que aparecen sobre el vestido guadalupano. Algo que pareciera ser un velo y que presenta un gran número de glifos de interpretación náhuatl. Una de las figuras que aparecen es la flor cerro, ideograma náhuatl de montaña. Esta figura es una de las flores que se identifican con la grafía náhuatl de cerro, tepetl. Es una figura ovalada que tiene estos rebordes a los lados y que en la parte inferior, en la base, tiene una especie de raya. Estas flores, que son en número de 9, son siempre puntiagudas, como una nariz, que se dice en náhuatl yacatl, y tepetl es la grafía de cerro, de tal manera que estas flores cerro las llamamos, porque es el jeroglífico de tepetl yacatl, el tepeyac, que se está además llenando de flores, y de flores que vienen del cielo, ya que todos los tallos están descendiendo de la parte del manto de la Virgen que corresponde al cielo. De esta forma, inicialmente encontró una serie de coincidencias entre la orografía de México, es decir, las principales formaciones de tierra y la posición de las flores cerro en la imagen guadalupana. Partiendo de este sugestivo hallazgo, surgió la idea de que igualmente las estrellas podrían representar algo especial. Con la intervención de los doctores en astrofísica, J. Cantoilla y Armando García de León, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, los investigadores de este hallazgo obtuvieron por computadora la fecha y posiciones planetarias correspondientes al solsticio de invierno de 1531. Comprobaron que tuvo lugar el 12 de diciembre a las 16:40 horas. Al observar las constelaciones que podían verse en ese momento desde el territorio mexicano, lograron un hallazgo sorprendente. La posición de las estrellas en el cielo, el día de la aparición, coincide con la posición de las estrellas en el manto de la Virgen. Pueden verse Tauro en la parte inferior derecha de la imagen. Más arriba, 2 estrellas de Auriga. Considerando los dobleces del manto, Draco, Osa Mayor y Canes sobre el brazo derecho. Cabellera de Berenice y Boyero sobre el hombro del mismo lado. En la parte superior izquierda y hasta el hombro, Ofiuco. Libra y la punta en flecha de Escorpión sobre la parte superior del brazo derecho. Más abajo, Lobo. Una estrella de Hidra y la constelación de Centauro. Le sigue la Cruz del Sur. Y solitaria, entre los últimos dobleces del manto, en el sitio que le corresponde, vemos a Can Menor. El estudio incluye también las constelaciones que no aparecen con estrellas en la imagen, pero que al colocarlas dentro de la composición, en el lugar que les correspondería, marcan un sitio cargado de significación. Tauro en el occidente, donde el manto pareciera dar vuelta. Gemelos aparecería sobre el manto a la altura de los muslos. En el anverso del manto, 2 estrellas de Hidra. Virgo, hacia el este, sobre el regazo y las manos de la Virgen.
la corona boreal que coronaría la frente de Guadalupe, el gigante Orión en el ángel que la sostiene y el león sobre el vientre preñado de la Virgen. Otro detalle significativo, que de hecho implicó la dificultad principal del estudio, es que la posición de las estrellas y su agrupación por constelaciones en el manto no aparecen con una visión geocéntrica, es decir, con una perspectiva desde la Tierra, sino que las estrellas aparecen invertidas, como si fueran vistas desde afuera de la bóveda celeste. Es claro que la imagen guadalupana constituye un mensaje universal, ya que sus principales elementos pueden ser captados por gente de cualquier cultura o nacionalidad. Pero también es cierto que numerosos elementos parecen estar dirigidos concretamente hacia los pueblos del Nuevo Mundo. Es un códice. Guadalupe surge como una mujer que viene del sol. Una mujer sol, con un hijo sol y portadora del nuevo mensaje de Dios. La misma connotación que Mesoamérica atribuiría a Quetzalcóatl en 1531. Guadalupe llega como mensajera del dador de la vida, con la esperanza de un vientre en embarazo, lo cual aparece representado con la flor de 4 pétalos o Nahui Olin, símbolo que representa a Venus y que aparece prácticamente en todas las culturas de la antigüedad, representando al Dios universal. Guadalupe es una imagen que convence a los indígenas por lo que comunica. Aparece de pie en el centro de una media luna. Diría un mexica que en el ombligo de la luna. Justamente el significado náhuatl de la palabra México. Recordemos que la comunicación de ideas en estas civilizaciones era a través de esta clase de ideogramas. Conceptos más que simples imágenes que siempre tenían un significado ulterior. Otro de los enigmas que llama poderosamente la atención es el relacionado a la naturaleza de la imagen guadalupana. Por principio de cuentas, la única imagen mariana del mundo que no se atribuye a la creación humana. Es decir, todas las demás imágenes de María son producto de alguna descripción a partir de la cual se creó una obra artística realizada con manos e inspiración humanas. En cambio, a la imagen guadalupana se le atribuye un origen divino. Conozcamos algunas características de la imagen que efectivamente resultan inexplicables aún a la luz de la ciencia del siglo XX. Juzgue usted. La imagen se encuentra plasmada sobre la tela de un ayate, prenda de vestir que los indígenas usaban tanto para abrigarse como para cargar objetos. El ayate está manufacturado de ixtle, fibra de un maguey de la especie Agave popotule, un material sumamente tosco y rudimentario, cuyos filamentos no estaban enteramente limpios y que también se usaba para fabricar cordones o mecates. El ayate guadalupano está formado por 2 piezas de tela, unidas por un endeble hilo de algodón que curiosamente no atraviesa los rostros de la Virgen ni el del ángel que la sostiene. Es asombroso, pero el entramado del tejido forma parte de los trazos de la imagen, como puede verse en estas tomas de la comisura izquierda en la boca de la Virgen, o en la pupila del ojo izquierdo, cuyo centro oscuro y profundo coincide con una pequeña abertura del tejido. Los colores de la imagen también constituyen una rara maravilla. Miguel Cabrera, eximio pintor oaxaqueño del siglo XVIII, afirma que se aprecian en el ayate 4 técnicas de pintura. El rostro y las manos parecen ser al óleo. La túnica, el ángel y las manos, al temple. El manto, al aguazo. Y los rayos, al fresco. Combinación, añade el pintor, jamás intentada por artista alguno. Y mucho menos sobre una superficie de tal rudeza que no muestra señales de aparejo o preparación alguna.
El profesor Francisco Camps Rivera, de Barcelona, experto en pintura, reconocido mundialmente, examinó la tilma en 1954 y 1963 y afirmó que no pudo encontrar huellas de pincel, ni que la tela haya sido preparada para pintarse. Añade que ningún artista hubiera escogido, para ejecutar una obra de tal magnitud, una tela o lienzo de la calidad del ayate, y mucho menos con una costura justo en pleno centro. Pero además, existen otros enigmas en torno al ayate. Por ejemplo, en 1846, mientras era limpiado el marco de plata que resguardaba a la imagen, se derramó ácido nítrico sobre la tela. De acuerdo a una reacción química conocida como xantoproteica, el ácido normalmente debió producir un color amarillo sobre las fibras, deshaciéndolas poco a poco. Sin embargo, hoy en día puede verse, en el ángulo superior izquierdo, la mancha que dejó el ácido nítrico. De acuerdo al análisis de los doctores en criminología Ernesto Sodi Pallares y Roberto Palacios Bermúdez, hay dos fenómenos que no tienen explicación: que el ayate no se deshizo y que las manchas de la reacción xantoproteica se están borrando poco a poco. Otro hecho que llama la atención de muchas personas es el atentado que la imagen sufrió el 14 de noviembre de 1921. Un obrero, de nombre Luciano Pérez, colocó dinamita entre las flores del altar mayor. La explosión destruyó las gradas de mármol, los candeleros, todos los floreros, los vidrios de la mayor parte de las casas que rodeaban a la basílica, e incluso provocó que se doblara un Cristo de latón que estaba junto a la Virgen. Por razones inexplicables, no se quebró el cristal de la imagen. El ayate permaneció intacto. La forma como se... Bien, pues es muy difícil poder presentarle en tan poco tiempo pues una amplísima variedad de hallazgos que esto significó. La historia, la antropología nos dicen que los antiguos mexicanos asumieron, por todo lo que ustedes acaban de percibir, que el suceso guadalupano de 1531 finalmente era algo más que un intento de conquista espiritual por parte de los españoles hacia los náhuatl. La realidad es que, pues ustedes ya lo vieron, conforme se van profundizando o buscando el porqué de alguna cosa, siempre se va encontrando otra más, y es una búsqueda infinita finalmente lo que esto significa. Aquí pues vamos a entender con ello que esta imagen fue la que logró de alguna manera pacificar, si no la política, si no las guerras o las batallas, sí el alma de esos antiguos mexicanos que se vieron sometidos por los españoles. De la composición pictórica del ayate. La imagen guadalupana está plasmada bajo los principios de lo que en pintura se conoce como composición dorada o proporción áurea. En las principales culturas antiguas, asirio-babilónica, egipcia y griega, el ideal de la armonía y equilibrio se expresó con este principio estético, que se encuentra en las obras de casi todos los grandes artistas: Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello y Vitruvio, entre muchos otros. La proporción dorada se define como la correspondencia armónica y exacta entre las partes con el todo. Igualdad de dos razones geométricas. Relación de magnitudes, espacios o volúmenes. Girando en torno a una recta dividida a su vez por una línea áurea. Se le conoce como la más bella entre todas las proporciones generadoras de analogía. Número divino, que coordina la estructura, la forma y el ritmo en dimensiones algebraicas, trazando líneas de fuga, ángulos dorados, diagonales y segmentos de estética proporción. Una forma de composición que en la naturaleza se encuentra en las galaxias,
los vegetales y el desarrollo celular. Se hicieron todos los puntos y todas las líneas que tienen que estudiarse desde el punto de vista de cuadrángulo dorado, principalmente el cruce del cuadrado superior y el cruce en diagonales del cuadrado inferior. Se comenzaron a encontrar puntos importantes. El cruce de la porción superior de los arcos que forman la búsqueda de la proporción dorada dio lugar en un punto central que es una estrella. En la parte inferior dio lugar en la frente del ángel. Se encontró además el centro geométrico de la figura, que en la original está marcando un pliegue que desde luego aquí no se puede ver. Bien, pues como decíamos, no solo es el mensaje o la interpretación que fueron asumidos finalmente por el pueblo náhuatl. Esta imagen pues llegó a América pues de alguna manera para buscar pues una salida a toda, perdón, a toda la espiritualidad de la cual pues ya era caracterizada la cultura náhuatl. Esto, bueno, pues a final de cuentas se convierte en una prueba objetiva y que, insistimos, conforme más se le va buscando, más se le va encontrando y parece esto como una especie de historia sin fin. A mí en lo particular, pues me fue llamando la atención, yo sin saber todo eso empecé a investigarlo y fuentes de muy diversas, digamos, regiones del conocimiento. A final de cuentas siempre hubo un parámetro de objetividad. Dices, bueno, pues esto ocurrió y por algo ocurrió y por algo todavía no acabamos de entender cómo es que tantas cosas terminaron coincidiendo. Finalmente, como ya se dijo, pues esta imagen incluso resistió una explosión que se hizo por ahí a principios del siglo XIX y que, bueno, pues era una situación que era cuando ya empieza ese México pues a generar otras ideologías y demás, y fue motivo de un atentado que por supuesto no acabó ni siquiera con el cristal con el que ya estaba protegida la Virgen de Guadalupe. Puede notarse que es muy difícil que elementos de la imagen, como el ángel o la luna, pudieran ser añadidos. Por ejemplo, analicemos estos detalles. El pulgar derecho del ángel aparece tomando la parte inferior del manto guadalupano. Lo mismo sucede con el pulgar izquierdo. La sandalia derecha de la Virgen aparece armónicamente posada sobre la luna. Los trazos y la coloración no presentan irregularidad alguna. Sería muy fácil distinguir cualquier alteración a la pintura original, como sucede con la corona que alguna mano profana quiso poner en la cabeza de la Virgen y que después fue borrada. Por otra parte, sería muy extraño que la túnica tuviera los pliegues de la parte inferior, los cuales carecerían de toda lógica si la figura no estuviera posada sobre un punto firme, como en este caso es la luna sostenida por la cabeza del ángel. Puede advertirse que desde lo cósmico hasta lo pictórico, todo cumple una función específica en la imagen de Guadalupe. Una obra perfecta en todos los sentidos, en su significado, en su magnitud espiritual y material, en sus efectos. Guadalupe es un suceso que rebasa por mucho la capacidad humana del siglo XVI, tanto del mundo indígena como de Europa. Un enigma inagotable que aún hoy nos sigue asombrando. Bien, pues la imagen guadalupana, pues ya lo vieron, es sin duda un gran y permanente reto conforme se van descubriendo más y más elementos de esta imagen o se descifran nuevos conceptos. Desde el siglo XVI y hasta la fecha ha sido siempre un reto permanente, un desafío que avanza y pareciera no terminar nunca. Conforme más se analiza, más sorpresas se encuentran. Por alguna razón,
pues alguien pensó también en el análisis de los ojos de la imagen guadalupana. Comenzaron a generar mucho interés a partir de un estudio que se efectuó en el año de 1951. Expertos oftalmólogos algo detectaron en la mirada que tenía la imagen guadalupana, y esto les generó una rara sensación. De acuerdo a lo que testimonian muchos de ellos, les parecía que era una mirada viva, algo que parecía como un acto de magia que pues progresivamente, como les decía, conforme más se le rasca, más se le encuentra. Y paulatinamente las investigaciones fueron evolucionando conforme se aplicaban nuevas tecnologías sobre este enigmático detalle, los ojos de la Virgen. Vea usted. En 1951, el señor Carlos Salinas, fotógrafo oficial de la Virgen de Guadalupe, dio a conocer un descubrimiento asombroso, que, según algunas versiones, había sido hecho desde 1929 por el señor Alfonso Marcué, pero que en su momento no fue captado en toda su dimensión. En el ojo izquierdo de Guadalupe aparece reflejada una figura humana, un busto humano que puede captarse a simple vista. La silueta de un hombre barbado que, en un primer momento, se pensó que era Juan Diego. Entre los años 50 y 70, otros 12 especialistas en oftalmología analizan el descubrimiento. Aplican oftalmoscopios de alta potencia y todos coinciden. Los reportes de estos científicos están llenos de descripciones de asombro. Afirman tener la sensación de estar revisando los ojos de un ser vivo. En la superficie de la córnea, de no más de 7 milímetros en la imagen original, aparece reflejado este personaje. Algo muy difícil de asimilar en una imagen del siglo XVI, que además está plasmada sobre una superficie tan burda como es el ayate. ¿Qué artista de esa época hubiera podido pintar una imagen de esas dimensiones sobre esta clase de tela? Al principio, la razón humana induce a pensar que se trata de una casualidad, de un efecto accidental, que forma esta figura solo en apariencia. Sin embargo, conforme se han aplicado mayores dosis de tecnología, más elementos se han encontrado para demostrar este enigmático suceso. Y sí, se convirtió en todo un misterio. El siguiente paso en el análisis, finalmente, del tema de los ojos de la Virgen, lo dio el oftalmólogo José Aste Tonsman, quien recurrió a tecnologías ya mucho más modernas, incluso algunas usadas por la NASA, y más adelante aplicó la recién llegada en aquel entonces la tomografía al área médica. Y bueno, pues le hicieron una tomografía de estos ojos y vea lo que encontraron. Un enigma indisoluble, una realidad que está más allá del entendimiento, más allá de nuestras creencias. Hoy, Guadalupe es la representación universal de una fuerza, de un abrigo que todos conocemos y que es al mismo tiempo lo desconocido. Las nociones primeras, la madre, la tierra, la luz, la esperanza, la fe, incluso para quien no cree. Pues, ¿qué es la fe sino el afán de creer en aquello que se necesita? Es la parte complementaria de aquella fuerza que percibimos, pero no podemos comprobar ni comprender. La fe es el oído que escucha a la voz del Espíritu. Precisamente dado en el... No, adelantamos un poquito el video, disculpen ustedes, pero vamos ahora al tema de los estudios que hizo
el doctor Aste Tonsmann, que fueron los primeros que se hicieron en torno a los ojos, la mirada o los reflejos en los ojos de la Virgen. No, esto es el final, sí. La Ciudad de México, que por simple curiosidad aplica un proceso de digitalización de imágenes a una fotografía de Guadalupe. El tiempo que me tomó el hacer este trabajo fue como 4 años. No digo que lo haya terminado, espero poder continuarlo. Sin embargo, del tiempo que utilicé, que insisto, que quiero aclarar, no fue a tiempo completo porque yo trabajaba en otra cosa relacionada, pero no en eso. La mayor parte del tiempo, que sea un 90%, fue comprobar imágenes. El computador mismo ayuda para esa comprobación. Entonces, hay una serie de pruebas que aseguran esto, ¿no? Ahora, incluso hay algunas pequeñas imágenes que nunca las muestro porque no pasaron todas las pruebas. Antes de entrar plenamente a los hallazgos del doctor Aste Tonsmann, es necesario explicar en qué consiste el proceso de digitalización de imágenes, su valor científico y de qué forma fue aplicado a la imagen de Guadalupe. En forma sencilla, la digitalización computarizada se usa para amplificar imágenes. Esta técnica se aplica en muy diversas actividades. Por ejemplo, la NASA la usa abundantemente en los satélites que captan la meteorología del planeta, para detectar usos del suelo, para medir la contaminación atmosférica. La medicina usa esta técnica para estudiar la composición orgánica de los parásitos, o bien para observar el cerebro de los seres vivos a través de la tomografía. Esta avanzada técnica cibernética permitió al doctor Aste Tonsmann lograr... Bueno, más adelante el oftalmólogo Juan Antonio Escalante prosiguió estos estudios iniciados por José Aste Tonsmann y su hallazgo fue que en ambos ojos había reflejos que eran compatibles con lo que había uno respecto del otro. Y también, por supuesto, respecto a la historicidad de la aparición de la imagen guadalupana en el momento en que pues finalmente se generó, de no se sabe dónde, esta imagen maravillosa. Vamos a comparar ahora las imágenes en ambos ojos. La cara del indio en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. Aquí aparecerá el ojo izquierdo y aquí el ojo derecho. Obispo y traductor, ojo izquierdo, en el ojo derecho estaban mucho más pequeñas y al ampliarla para ponerla más o menos del mismo tamaño, pues pierden bastante precisión. Sin embargo, se puede ver que corresponde. El grupo familiar en el izquierdo y en el derecho, nótese, el personaje más importante, más central y más alto es la mujer, indudablemente, en los dos ojos. La cara de esta mujer en ambos ojos. El ángulo es un poco girado. Recuerden que la cara de la Virgen no tiene los ojos horizontales, está un poco inclinada el ojo derecho. Todo el grupo en el ojo izquierdo y el ojo derecho, insisto, las posiciones coinciden exactamente. Hay un perfecto mapeo entre ambas imágenes. Son imágenes que aparecen en los dos ojos, tan pequeñas que aún en nuestra época sería muy difícil poder hacerlas en un material como ese, en unas dimensiones tal y cual. No hay una explicación para esto. Y bien, pues esta investigación médico-periodística generó un nuevo hallazgo, es decir, la producción de lo que ustedes están viendo y que nos tocó realizar fue finalmente coincidente con un nuevo hallazgo. Las córneas que parecieran de un ser vivo e igualmente redes sanguíneas en los ojos de la Virgen. No encontraron explicación de este descubrimiento y es algo, como se ha venido diciendo de manera recurrente, pues son cosas que pues en pintura no se pueden lograr de esa manera. Y aquí tenemos el testimonio.
La realización de este documental, un tanto involuntariamente, permitiría lograr otro hallazgo sumamente asombroso. La primera ocasión que entrevistamos al doctor Jorge Antonio Escalante, nos manifestó su inquietud por desarrollar un nuevo estudio sobre los ojos de la Virgen. Había quedado impresionado por las descripciones de sus colegas que revisaron los ojos de la Virgen y afirmaban tener la sensación de que se trataba de los ojos de un ser vivo. Ante ello, el doctor Escalante pretendía explorar la posibilidad de encontrar más rasgos en ese sentido. Concretamente, pensaba que quizá en el fondo de las pupilas podría encontrarse algo similar a los vasos que conducen el torrente sanguíneo en los seres vivos. Algo que evidentemente sonaba aventurado e increíble. Llevaba 9 años esperando la posibilidad de efectuar esta observación. La oportunidad surgió cuando este equipo de trabajo tuvo acceso a la imagen original de Guadalupe para efectuar grabaciones directas. El doctor Escalante fue autorizado para realizar su investigación. Tanto el proceso de grabación como el de observación oftalmológica implicarían varias horas de trabajo durante la noche. Los numerosos dispositivos de seguridad para proteger la imagen serían solo la primera parte del proceso. La bóveda donde se guarda no solo tiene medidas de seguridad similares a las de una caja fuerte bancaria, sino que en su interior todos los factores deben estar controlados: luz, temperatura, humedad. Cada movimiento debía estar perfectamente coordinado, pues para mantener las condiciones idóneas, en ningún momento podría haber más de 4 personas dentro de la bóveda. Tras largas horas de espera, durante las cuales primeramente se instaló un sofisticado sistema de lentes en la cámara, se lograron los primeros grandes acercamientos. Las imágenes que usted ve en estos momentos. La sorpresa comenzó cuando en el fondo de las pupilas no se detectó nada de lo esperado. Sin embargo, sí se encontraron 2 hechos inauditos: que la córnea presentaba pequeños puntos como los que se encuentran en los seres vivos, y la parte superior del párpado izquierdo mostraba unas líneas exactamente iguales a las redes de vasos sanguíneos que se encuentran en los ojos humanos. Júzguelo usted mismo. Bueno, pues tras esta sorpresa que, insisto, aquella noche nadie la tenía como una expectativa, el doctor Juan Escalante y este equipo de camarografía implementaron la grabación de imágenes a través de lentillas aún más poderosas. Vean ustedes.
nuevamente se presentaba el dilema. ¿Qué pintor hubiera podido ser capaz de plasmar este tipo de detalles? Sí, el doctor Escalante, a final de cuentas, también pues da a conocer y comentarios y no da crédito al principio de este descubrimiento. Aquí el testimonio de aquella noche en que finalmente el doctor Escalante, oftalmólogo, descubrió todo esto. Hay una cosa muy curiosa y creo que el hallazgo más bonito lo acaban de demostrar ustedes en la televisión, en el monitoreo que se hizo, en la primera toma. Se ve la red venosa y la red que está en el párpado superior. Eso nadie la había visto. Y los equipos de televisión la demostraron mucho más claro que nuestros equipos ópticos. Y están mucho más demostradas las imágenes que ustedes ya tienen grabadas. Se ve una red venosa en el párpado superior del ojo derecho, muy clara y muy definida, o sea, una red sanguínea. Curiosamente nos pasa lo de siempre, buscamos una cosa y encontramos otra. Creíamos que íbamos a encontrar el reflejo rojizo en la retina, y no, encontramos la red venosa en el párpado superior de la Virgen. Muy clara, muy definida la línea de sus pestañas a través de los equipos de sus cámaras y el zoom tan extraordinario que ustedes tienen. ¿Habríamos sido los primeros testigos de otra faceta del milagro guadalupano? Esta pregunta quedó en la mente de cada uno de quienes estuvimos presentes aquella noche de lunes en la Basílica de Guadalupe. La respuesta, asimismo, cada quien la encontraría de acuerdo a su forma de pensar y de sentir. Lo único seguro es que en todos quedó una sensación común: habernos enfrentado a un suceso no solo inesperado, sino verdadera y profundamente insólito. Y bueno, pues por último, en cuanto a testimonios, 2 años después de estos descubrimientos que fueron enviados al Vaticano con un reporte oficial, por supuesto, se reconoció lo valioso que resultó este estudio del doctor Escalante, y aquí les presentamos el documento del Vaticano. A tantas gentes que me han hecho el favor de escucharme, ha sido extraordinario. Con toda franqueza, porque el público es el que me ha estimulado a continuar y a continuar y a continuar. De hecho, pues aquí tengo este documento de la Secretaría de Estado de Su Santidad, firmada por Monseñor Sepe y dirigida precisamente al equipo, aquí se los presento a ustedes, dirigida al equipo que usted encabeza junto con el licenciado Jaime Maussan, de Monseñor Sepe, el asesor de la Secretaría de Estado. Pues aquí es un reconocimiento internacional, aquí se los puedo a ustedes enseñar. Y es una cosa tan extraordinaria que ya no es una cosa local de nuestro país, ya se sabe en todo el mundo. Y ha trascendido a las fronteras de México. Bueno, pues esto... Ese No vamos a escuchar, perdón. su encuentro con Europa. La voz de un espíritu intangible pero latente, que se manifiesta suavemente, en forma casi imperceptible, pero siempre definido y seguro. Es el espíritu de América. Seamos creyentes o no, en el Nuevo Mundo hubo un milagro. El milagro objetivo del encuentro, de la igualdad espiritual, de la coincidencia cósmica entre dos culturas. Es en este sentido que no puede hablarse de un descubrimiento respecto a lo que sucedió hace 500 años. Hoy tendríamos que hablar del descubrimiento de un encuentro, del rescate espiritual de 20.000 años de cultura que solventaban a Mesoamérica en ese momento, del reconocimiento hacia unas civilizaciones que supieron captar esencias universales, aquellas que los creyentes llamaban un Dios único, porque tenía todas las bases para hacerlo. Nociones universales que rebasan las cosmovisiones autóctonas que las conectan. La relación de Mesoamérica con los astros, con el cosmos, la armonía y bondad de sus conceptos, la pureza de sus ideales. Todos ellos son valores que América poseía y ha logrado conservar, que sobrevivieron a la oscuridad del tiempo y la imposición, gracias a una gran protagonista,
Guadalupe. Más allá de las apariciones, más allá del milagro, el hecho guadalupano es un proceso que desborda las creencias individuales. Es un conjunto de acontecimientos íntimamente ligados al pasado, al presente y al futuro de América y Europa. Dos mundos, más que dos religiones que se dieron luz uno al otro, que conformaron una identidad nueva, una concepción cósmica que hoy da sentido y movimiento a millones de seres humanos, casi siempre a través de ella. Guadalupe es un suceso que supera los entredichos, un proceso inagotable, un enigma indisoluble, una realidad que está más allá del entendimiento, más allá de nuestras creencias. Hoy, Guadalupe es la representación universal de una fuerza, de un abrigo que todos conocemos y que es al mismo tiempo lo desconocido. Las nociones primeras, la madre, la tierra, la luz, la esperanza, la fe, incluso para quien no cree. Pues, ¿qué es la fe sino el afán de creer en aquello que se necesita? Es la parte complementaria de aquella fuerza que percibimos, pero no podemos comprobar ni comprender. La fe es el oído que escucha a la voz del Espíritu. Bien, pues eso solamente son extractos, lamentablemente pues el material dura poco más de 3 horas de corrido, pero bueno, pues buscamos los highlights, los puntos donde finalmente uno va encontrando parte de esta historia. Es una realidad que pues la imagen de la Virgen de Guadalupe, yo sí lo digo porque sí lo creo, a final de cuentas pues sí se convirtió en ese puente espiritual que pues dio como fruto lo que hoy es México. Es un país que nos conquistó, que fue España, nos avasalló, finalmente nos sometió, al final nos liberamos, hubo independencia, hubo revoluciones. Hoy este México, bueno, pues sigue teniendo un puente que puede ser más largo que los de Manhattan y los de cualquier otra parte del mundo, y que parece que nunca se va a acabar, pero ese puente sin duda nos lleva hacia el bien, y es creo que el mensaje que finalmente nos deja este trabajo de investigación que cumple, insisto, 25 años de haberse realizado. Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, quién sabe cuántas cosas más se le pueden encontrar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Estamos seguros que el trabajo de investigación nos ha ayudado también para descubrir esos enigmas de Guadalupe, en donde, bueno, las imágenes también reflejan precisamente ese descubrimiento y lo que resta, ¿verdad?, en la investigación, como bien dices. Igual, no me queda más que agradecerles el habernos acompañado en esta transmisión. Evidentemente, agradecer a la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara, y nuevamente, Miguel Ángel Collado, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad en disponer de esta participación con nosotros. Pues muchas gracias. Al contrario, yo quiero agradecer esto porque pues hasta que me propusieron hacer esta plática con ustedes, me caí en cuenta que exactamente están cumpliendo estos 25 años. Y bueno, la realidad es que es un reencuentro también con aquellas cosas que uno pudo participar en los descubrimientos, y que bueno, pues a final de cuentas generaron tantas cosas. Fueron 9 meses, creo que ya lo dije hace rato, pidiendo la autorización todos los días, así pero como maquinita, para que nos autorizaran a hacer todo este trabajo por algo que pues finalmente es un tesoro nacional y que bueno, pues exige
toda clase de cuidados. Nos permitieron esos acercamientos que ustedes vieron, es apantallante completamente la seguridad, el resguardo que hay de la imagen guadalupana, y bueno, pues hoy con toda esa infraestructura, pues hoy por hoy sigue siendo pues la convocatoria más intensa, más fuerte que pueda haber, me imagino que en América Latina, cuando se cumple el 12 de diciembre, tristemente este año por el confinamiento no habrá las celebraciones de siempre, pero hablamos, si aquí en Zapopan, pues hablamos de 2 millones de personas, allá podemos hablar de 5 o 7 millones de personas que van durante varios días, no solamente durante un día. Es decir, es una imagen, es una deidad que finalmente cumple con las expectativas espirituales, mentales, sociales de los mexicanos de hoy. Hoy por hoy, insisto, pues es algo que es un patrimonio no de orden material en ningún sentido, ni nos debemos sentir mucho porque fue aquí, pero sinceramente sí es algo que ha sacado adelante a México. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un pequeño presente, también agradecimiento. Muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nuevamente a la Universidad Panamericana, muchísimas gracias.